Muy buenas tardes, amados hermanos. Después de algunos días volvemos nuevamente a grabar y a mandar videos. Les pido mil disculpas porque hemos estado de viaje en Huancayo, la provincia de Concepción, y haciendo evangelismo en la iglesia de nuestro amado pastor Henry Ortiz. Y de verdad que ha sido mucha bendición. Tuvimos una charla sobre adicciones y salimos a las calles a hacer evangelismo personal. Y eso de verdad que fue un tremendo gusto poder visitar y colaborar, ¿no? De verdad que yo creo que más han colaborado conmigo que yo con ellos, ¿no? Pero para eso estamos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Hebreos capítulo 4. Vamos a cubrir todo el capítulo, son 16 versículos, pero de verdad que este es un tremendo tema que nos va, yo creo, a bendecir a muchos de nosotros. Especialmente me siento bendecido con este pasaje, ¿no? Y en realidad todo este libro es una bendición. Pero vamos a leer Hebreos capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Vamos a orar. Señor amado, te damos muchas gracias. Bendice tu hermosa palabra, Dios. Y te ruego en el nombre de Jesús que tú nos hables al corazón, a cada uno de los que estamos acá, mi Dios, y a los que están escuchando. Gracias. Nos ponemos en tus manos. Agradecidos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, qué tremendo, ¿no? Primero empieza con un verbo y con el verbo temamos. Algunos creen que temer a Dios es tener miedo, o tener respeto, o tener reverencia. Y aunque es verdad que hay que tener miedo a Dios, y tener respeto a Dios, y tener reverencia a Dios, no es el significado correcto de lo que es el temor a Dios. Proverbios 8:13 nos dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, esto no es que uno pueda dar su opinión, y puede ser muy bonita, muy linda tu opinión, pero lo que la Biblia dice que esto es. Y esto es el temor a Dios, ¿no? Aborrecer el mal. De tal manera que tú odies todo lo que es malo, ¿no? Todo lo que Dios aborrece, nosotros también tenemos que aborrecer. Lo que es bueno para Dios también es bueno para mí. Lo que es malo para Dios también tiene que ser malo para mí. Entonces, temamos, dice, empezamos ahí, ¿no? Pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, y estaba utilizando el ejemplo de Moisés, cuando ellos no pudieron entrar a la tierra prometida, ¿no? Y el otro grupo sí entró, ¿no?, a la tierra prometida y reposaron de sus obras. Ese ejemplo lo está haciendo también con nosotros. Dice, porque no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ya estamos adentro y pareciera de que viviéramos, no, yo no sé si será verdad, puede ser, no tengo la confianza, todavía no me siento seguro, y vivamos así en esa disyuntiva, ¿no? Entonces por eso dice el verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra de Dios por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir que tú y yo tenemos que tener fe en Dios. Por eso dice, cuando venga el Señor Jesucristo, ¿hallará fe en la tierra? Habrá gente que verdaderamente crea en Dios y le crea a Dios que lo que Él está diciendo es verdad. Pero dice, verso 3, los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Quiénes entran? Los que hemos creído. Y si tú no le crees a Dios, no vas a entrar en ese reposo. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día,
y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Qué tremendo que Dios diga que no van a entrar, ¿no? en el reposo de Dios. Si alguien me puede alcanzar una piedrita para poner acá por el aire que está haciendo, pero por el lado de atrás, gracias. ¿No podría haber una más grande? Ya. Entonces, es tremendo que Dios diga que no van a entrar en su reposo, ¿no? Y vamos a ver algunas de las causas por las que no van a entrar. Cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando de la ley, aunque pareciera que el séptimo día, ¿no? Que también está en los mandamientos, pero está hablando aquí que Dios reposó en el séptimo día y que por eso nosotros también deberíamos reposar, ¿no? Como Él reposó. Pero el ejemplo aquí del Señor dice que Él tenía sus obras acabadas desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Dice, por tanto, no entrarán en mi reposo, ¿no? Puesto que, verso 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Es decir, la desobediencia es una de las causas por la cual uno no disfruta de la bendición de Dios, de la gracia de Dios, del poder de Dios, del amor de Dios, porque todavía estás dudando de que ya estás. Por eso Dios dice que hay que ponerse el casco de la salvación, para que no te echa mano de la vida eterna. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a vivir en esa obediencia a Dios, ¿no? Ahora, dice el verso 7, otra vez te termina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese es el otro problema, uno es la desobediencia y el otro es endurecer nuestros corazones, ¿no? En el capítulo 2 habla de que nosotros endurecemos nuestro corazón por el engaño del pecado, ¿no? El engaño. Y la incredulidad es algo que a Dios no le agrada, ¿no? Por eso hay que tener bastante cuidado. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No caigamos en ese ejemplo de desobediencia, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Algunos dicen que la Biblia es como una espada de... Y no es verdad, ¿no? Porque no es una espada de dos filos. Es más cortante que una espada de dos filos. Es más que eso. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira que Dios nos ha dado esta palabra y todo lo que hace esta palabra en nuestras vidas. ¿Qué necesidad de psicólogo tenemos? Si él parte del alma, sabe todos tus sentimientos, tus emociones, conoce todo, ¿no? Todo. La Biblia es completa, ¿no? Y hasta las intenciones de tu corazón, ya sabe lo que tú quieres hacer, ¿no? Y no hay cosa creada, verso 13, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sabes qué? Una palabra contumaz. Esta palabra significa que esa persona cree que nunca va a ir a juicio, ¿no? Y que no tiene que rendir cuentas a nadie. Y eso es mentira, ¿no? Porque dice la Biblia que en este mismo libro de Hebreos, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Dice, es necesario que el hombre muera y después de esto los juicios. O sea, todos nosotros vamos a ir a juicio con Dios. Y allí vas a tener que justificar todo lo que has hecho, sea bueno o sea malo, allí con Dios, ¿no? Tenemos que dar cuenta. Por tanto, porque tenemos que dar cuenta, porque no debemos caer en ejemplo de desobediencia, de incredulidad y del corazón duro, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Nuestra profesión es ser cristianos,
dar testimonio al mundo de que nosotros somos de Cristo. Jesús dio testimonio de su profesión delante de Poncio Pilato y de todo el pueblo, ¿no? Que Él era el Hijo de Dios. Y nosotros también tenemos que dar testimonio a todo el mundo. Nuestra vida es como un vidrio que todo el mundo ve. Tú crees que nadie te está mirando, pero todo el mundo te ve. Tú crees que nadie se da cuenta de lo que tú haces, pero todo el mundo está esperando que tú hagas algo para... Mira, ahí está el pastorcito, el hermanito, ahí está, ¿no? Como decía y hablaba y ahora... ¿no? Y nosotros podemos ser motivo de que otros tropiecen por causa de nuestro mal testimonio, ¿no? Nosotros tenemos ese gran sumo sacerdote, traspasó los cielos, es decir, vino a la tierra y traspasó los cielos para llegar nuevamente al trono, ¿no?, de Dios. Dice, y ahora dice algo muy importante que tú y yo tenemos que aprender, son los versículos finales, ¿sí? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿no? En las películas y en las burlas de la gente representan al Señor Jesucristo como un amanerado, como un homosexual, como uno que sí tuvo amoríos con María Magdalena, y hablan tantas tonterías, ¿no? Pero acá dice bien claro que sin pecado, sin pecado. Y eso es algo que tú y yo tenemos que creer, porque Jesucristo es Dios, y es un Dios eterno, es un Dios que te ama y que busca lo mejor, y es el ejemplo a seguir en nuestras vidas. Y por todas esas cosas, Él termina diciendo en el verso 16, acerquémonos. ¿Cuál es nuestra labor o cuál es nuestra responsabilidad? Acercarnos a Dios, no alejarnos de Dios, sino acercarnos a Dios. Pues, y debemos acercarnos, dice, confiadamente al trono de la gracia. Tú y yo tenemos que acercarnos, no alejarnos del trono de la gracia. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí en el trono? Dice, para alcanzar misericordia. ¿Tú quieres alcanzar misericordia? La palabra misericordia es una palabra compuesta, miseri, que habla de nuestra miseria, cuán miserables somos, cuánta necesidad tenemos de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida. Nosotros estábamos muertos. Cuando la sentencia era muerte, infierno, ahí tenías que estar tú y yo. Pero sin embargo Él mostró su misericordia con nosotros, conociendo nuestra debilidad, conociendo nuestros temores, conociendo todo lo que nos pasa alrededor. Él vio nuestra miseria y nos dio su cordialidad, su amistad, todo lo que Dios puede hacer a favor tuyo y mío. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Y por eso dice, vamos a ese trono, acerquémonos a ese trono confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia. No es como si tú estuvieses cavando un pozo y de repente sale petróleo. Soy millonario, tengo petróleo. Entonces, pero acá alcanzas gracia de parte de Dios. No, gracia. Vas a alcanzar esa gracia, ¿no? Vas a hallar esa gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. En el momento en que tú más necesitas. En el momento que vas a meter la pata y vas a malograr tu vida, ahí está la mano extendida de Dios para auxiliarte, para socorrerte. Dice que había un pastor que lo habían botado de su iglesia, ¿no? Y este pastor había agarrado un trabajo de salvavidas, estaba sentado arriba en su ahí esperando con su gorrita, todo. Y de repente por ahí gritan, se ahoga, se ahoga, se ahoga, ¿no? Y entonces él estaba medio dormitando, dijo, y el otro levantaba la mano así, ¿no? Ya te vi, hermano, ya te vi, ya. Gloria a Dios, decía, él pensaba que estaba recibiendo a Cristo, ¿no? Y le decía, gloria a Dios por la mano que estaban levantadas. A veces nosotros nos olvidamos de dónde estamos, de quién somos, a quién pertenecemos. Y hermano, antes de que tú caigas en pecado, Dios te va a dar la salida. Va a ser su gracia para el oportuno socorro, oportuno, en el momento que más lo necesitas. Recuerdo mis hijas una vez vinieron y me dijeron, papá, ya no vamos a ir al colegio, ya estamos molestos porque no pagas la pensión y nos están llamando la atención. Pero no tengo plata, le decía, yo no tengo dinero. Entonces, ¿vamos a ir o no vamos a ir? Bueno, pero vamos a orar a Dios. Yo lo único que sé es pedirle a Dios, Él es nuestro Padre. Y nos arrodillamos y le pedimos a Dios, no, Señor, por favor, provéenos. Pues ya, día domingo, todo el mundo a su labor, por aquí y por allá.
yo predicar y todo eso, y después del mensaje vino un gringo, que yo no sabía ni su nombre, no sabía quién era, nunca lo había visto en ninguna parte, vino y me entregó $1000. Bueno, yo le dije, thank you, quiero más, en inglés es un poquito malo, ¿no? Entonces, después se desapareció. Yo pienso que fue un ángel porque nunca más lo vi, no sé quién es, han pasado un montón de años y quién habrá sido ese hombre, ¿no? La cosa es que me dio $1000, lo metí en mi bolsillo y después en la noche me dijo, papá, ¿cómo va a ser? ¿Vamos a ir o no vamos a ir al colegio? Y le dijo, hijita, ¿alguna vez Dios nos ha fallado? ¿Alguna vez Dios nos ha fallado a nosotros? No, no, no nos ha fallado nunca, pero vamos a ir o no vamos a ir. Sí, yo saqué los $1000 y le dije, mire, Dios nunca falla. Este es mi Dios, dije, ¿no? Y acá está, no solamente voy a pagar un mes, sino voy a pagar ya 5 o 6 meses, todo lo que dure este dinero, ¿no? Y la verdad fue una bendición tremenda. Nos sentamos y nos arrodillamos, orando, dándole gracias a Dios, derramando nuestras lágrimas, porque de verdad Dios es oportuno. Y no hay nada que esté oculto en su presencia, y todo está desnudo. A Él tenemos que rendirle cuenta, y a Él es el que tenemos que acercarnos, porque Él es impecado, impecable, ¿no? Y su palabra es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada, penetra hasta partir el alma, los tuétanos, y discierne el alma y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Es una palabra viva. Cree en la palabra, es un cheque en blanco a tu nombre que tienes que cobrarlo en el banco de la fe, creyéndole a nuestro Dios. Vamos a darle gracias a Dios y de verdad gracias por permitirme nuevamente entrar a sus hogares y poder compartir la palabra hermosa de Dios. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por este lugar donde estamos, por este hermoso paisaje, el mar y todo lo que tú has creado para que nosotros, Señor, podamos estar, Señor, agradecidos contigo por lo bueno que eres, por lo que tú siempre provees, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Nos ponemos en tus lindas manos, agradecidos, Señor, en el dulce nombre de Jesucristo. Amén. El Señor me los bendiga ricamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta otro próximo video. Gracias.